Bienvenidos a este segundo capítulo del curso de Subnetting en el que vamos a conocer a fondo la dirección IPv4. Conocer a fondo una dirección IPv4 es fundamental a la hora de realizar la división en sus redes. Más adelante, en el siguiente capítulo, que es la conversión entre binario decimal y decimal a binario, iremos ya conociendo a fondo cómo es una dirección IPv4 de manera binaria y las operaciones que iremos realizando para la división en sus redes en formato binario. Lo primero que vamos a ver en este capítulo es qué es en realidad una dirección IPv4. Una dirección IPv4 es una dirección de 32 bits, o lo que es lo mismo, 4 bytes, y que nos sirve para identificar el destino o el origen de la comunicación en la capa de red. A IPv4 también se le conoce como un direccionamiento lógico, ya que esta dirección cambia cuando nos trasladamos de una subred a otra. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es la jerarquía en una dirección IPv4. La dirección IPv4 consta de dos partes. Una de ellas es la porción de red, que es una parte de la dirección IPv4 que no va a cambiar en cualquiera de los hosts. Entonces, en cualquier host que tengamos dentro de esa subred, esa parte no va a cambiar, ni de coña. Y la porción de host es la que representa la cantidad de hosts que podemos llegar a tener en esa red. Entonces, a diferencia de la porción de red, esta sí que cambia en la dirección de host, ya que es distinta y que cada host de la subred va a tener un número distinto en la porción de host. Tenemos aquí un ejemplo de una dirección IPv4 en decimal. Los números en azul clarito es la porción de red, que es la única que no cambia en todas las direcciones de los hosts de la red. Sin embargo, en la porción de host, que es así la única que cambia y la que está señalada como un número en color verde, pues sí que cambia. Esto representa cada host de la red. Podemos tener en nuestra red un host con una dirección 1.1, otro con 1.2, 1.3, 1.4, etcétera, etcétera, hasta que tengamos, digamos, los hosts necesarios para satisfacer nuestra subred. Vamos a pasar al siguiente punto en el que os voy a hablar cómo está formada una dirección IPv4. En realidad, una dirección IPv4 en realidad es una agrupación de 32 bits y nosotros las personas pues estamos acostumbrados al sistema decimal. Lo hacemos con el sistema decimal y empleamos el sistema decimal. Sin embargo, para comprender una dirección IPv4 empleamos el sistema decimal punteado, que consiste en 4 números separados por puntos. No nos olvidemos que, como es una agrupación de 32 bits, podemos dividir esos 32 bits en 4, lo que es lo mismo, 4 bytes. Haciendo el cálculo de la vieja, tenemos 4 por 8, 32. Pues sale esa operación. Tenemos 8 bits en cada punto. Para comprenderlo mejor, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la versión binaria del ejemplo anterior que utilizamos para hablar de la porción de host y la porción de red. El byte también se le denomina octeto, porque estamos hablando de 8 bits, y cada 8 bits se denomina un octeto, con lo cual es un byte. Conclusión de la dirección IPv4, tiene 4 octetos. Hará algún tiempo las direcciones IPv4 estuvieron basadas en clases, o sea, teníamos, por ejemplo, una enorme cantidad de clases dependiendo de la cantidad de hosts que queríamos tener en esa red. Entonces, por cada clase teníamos una cantidad de hosts. Desde la primera, que tiene un montonazo de hosts, millones de hosts, hasta la última, que tiene pocos hosts. Entonces, debido al agotamiento de IPv4, ahora tenemos un sistema de direccionamiento que ya no está basado en el sistema de las clases. Ahora ya no tenemos que depender de las clases para hacer sus redes. Será en función de la cantidad de hosts que queremos tener en esa subred. Por lo tanto, podemos pasarnos el sistema de clases por el forro de las narices. Aquí tenemos las distintas clases. Tenemos la clase A, que va del 1 hasta el 162.15.155, la clase B del 162.16.00 hasta la 192.168.0.255, la clase C va del 192.168.1.0 hasta el 223, 255, 255, 255. La clase D del 224, 239, 205, 205, 205 son para direcciones multicast. Multicast es un tipo de comunicación en el que un host se comunica con uno o varios hosts específicos. Y la clase A y la clase E, son direcciones experimentales. Esto quiere decir que todavía no se le ha asignado ningún propósito. Conviene que tengáis en cuenta estas clases de direcciones. El siguiente punto de este tema es la máscara de subred. La máscara de subred es una dirección que indica la máxima cantidad de hosts que podemos llegar a tener en esa red. Aquí tenemos un ejemplo de la máscara de subred de clase C.
con el que podemos llegar a tener hasta 256 hosts. El prefijo es un valor que nos indica la cantidad de bits usados como porción de red. En este caso tenemos una 192.168.1.0/24. La barra 24 es la porción de red. Ojito, cuando veamos el sistema binario ya comprenderemos mejor el tema del prefijo. Podemos utilizar los 8 bits restantes para asignarla a la dirección de host. La máscara de subred y los prefijos, en combinación con el sistema binario, van a ser, digamos, los que nos van a ofrecer todo el potencial de la división en sus redes. La tabla que estamos viendo a continuación nos representaremos en las diferentes clases, las distintas máscaras y los distintos prefijos. Por ejemplo, la clase A utiliza una máscara de red 255.000 y utiliza como prefijo 8. La clase B tiene una 255.255.00 como máscara y como prefijo tiene una barra 16. Y la clase CD tiene una 255.255.255.0 y un prefijo barra 24. Con esto ya nos estamos haciendo una idea de la cantidad de bits que se utilizan en cada una de las clases. Esto nos va a servir para luego cuando tengamos que hacer la división en sus redes. Tenemos que conocer los distintos bits que conforman las clases. La dirección IPv4 consta también de varios tipos de direcciones. Una de estas direcciones es la dirección de red, que es aquella que indica la red en la que se encuentra nuestra subred, y que además es la primera del rango de direcciones de la subred. La última es la dirección de broadcast, que es aquella en la que cuando se envía el tráfico hacia esa dirección, esta va para todos los hosts de la red. La dirección de loopback es aquella que comienza por la 127.0.0.0 y que nos va a permitir probar la interfaz física para comprobar si tiene algún fallo y nos podemos conectar como Dios manda. Puede ser una interfaz Ethernet, Fast Ethernet, etcétera, etcétera. Y luego la dirección multicast, que aunque no entra en nada en este curso, y como ya os he contado antes, nos permite enviar paquetes a varios hosts específicos siempre y cuando tengan una dirección a partir del 224.0.0.0 como segunda dirección IP. Que también es posible tener dos direcciones IP al mismo tiempo o más. Y llegamos ya al punto final de este capítulo en el que os vamos a hablar de las direcciones utilizables. Las direcciones de red y broadcast no se pueden asignar a un host, ya que son para propósitos específicos. Si introducimos una dirección de red o una dirección de broadcast en una dirección de host, nos va a aparecer este mensaje de error. El mensaje de error que estamos viendo es cuando nosotros introducimos una dirección de red en la dirección de host de la interfaz. Entonces, las direcciones utilizables son las que empiezan después de la dirección de red y antes de la dirección de broadcast. Es decir, las que se encuentran entre la dirección de red y la de broadcast. Esas son las que sí se pueden añadir a los hosts. Como estáis viendo, entre los corchetes aquí tenemos los rangos que se le pueden asignar. La dirección de red y la de broadcast son las dos únicas que no se pueden añadir. Si no, nos muestra ese mensaje de error. Bueno, esto es, digamos, el final de este tema. Como veis, ha sido un tema bastante cortito, por así decirlo. Pero vamos, que yo creo que ya es suficiente como para saber más o menos cómo funciona la dirección IPv4. En el siguiente capítulo vamos a conocer a fondo el sistema binario, cómo se convierte de binario a decimal y decimal a binario. Y también aprenderemos a realizar algunas fórmulas para calcular la cantidad de hosts que vamos a utilizar en esta subred, la cantidad de bits que vamos a coger prestados para la dirección de red, etcétera, etcétera. Esto es, digamos, lo que va a tener el siguiente capítulo del curso Subnetting. Como ya sabéis, tenéis a vuestra disposición mi Facebook y también para cualquier sugerencia o para cualquier duda que tengáis, simplemente me podéis enviar un mensaje personal contando vuestras dudas. También recordad que tengo mi cuenta de Twenty, que es Fututhor Mecla separado, y eso es todo. Mátane y que la fuerza interior os guíe.